La charla la va a dar el licenciado Juan José Escofuri, es profesor de la Universidad Nacional de Mar del Plata, el licenciado en Historia, docente e investigador. Ustedes, Juan José. Gracias, Fernando. Buenas tardes a todos. Bueno, este es un trabajo que hemos realizado junto con Miguel Tanoncher, otro compañero de la universidad, de la Facultad de Humanidades, y ante todo agradecer la posibilidad de participar en este encuentro. Creo que la mesa anterior fue un reflejo de cuando nos convocaron algunos a participar de este encuentro y de lo que creemos que debe ser la democracia argentina, que ahora va a cumplir un cuarto de siglo. Un reflejo de tolerancia, un reflejo de respeto, de pluralismo, y justamente creo que este encuentro que se está dando en un ámbito público, un ámbito de la cultura provincial, que ha tenido el aval del municipio, de algunas facultades de la universidad, me parece justamente que refleja esta concepción que algunos de nosotros tenemos, que entendemos a la democracia como una democracia de ciudadanías, como una democracia desde una perspectiva multicultural, desde una perspectiva de la tolerancia, que me parece que no es un eje menor. Justamente el sentido de esta comunicación tiene que ver cómo se cruza la tensión del pensamiento religioso, especialmente las ideas de fundamentalismo, de la no aceptación del otro, en las agendas de la política internacional. Y esta tensión uno la puede encontrar muy rápidamente haciendo una continuidad de lo que planteó el amigo Carlos Cervey ayer en la cuestión educativa. No solo se da en los países de la periferia, como es el nuestro, sino estos niveles de tensión también se dan en los países centrales. Yo me voy a remitir, por una cuestión de tiempo y por otro lado porque es un trabajo que recién lo estamos iniciando nosotros y bueno, y tenía que ver un poco con la convocatoria que nos había hecho Fernando al encuentro, es ver el nivel de tensión existente justamente en España, porque España, cuando tomamos el análisis de la transición democrática argentina, todos los cientistas sociales justamente planteaban la posibilidad de una transición a la española. Por supuesto que los déficits que ha tenido el sistema democrático argentino y las realidades económicas son absolutamente diferentes. Pero sí vamos a notar el nivel de tensión existente en un nuevo diseño curricular que se ha planteado con una nueva materia en la educación secundaria, que es educación para la ciudadanía, en la escuela secundaria española, que ha tenido un nivel de conflictividad y participación por parte de los sectores clericales, han ganado las calles y formó parte de la agenda electoral de las elecciones de marzo, donde los niveles de tensión llevaron a un proceso de polarización entre el partido gobernante con la coalición del Partido Socialista Obrero Español a cargo de José Luis Rodríguez Zapatero y la coalición opositora liderada por Rajoy del Partido Popular. Ese nivel de tensión tuvo tres situaciones claves. Una, la participación de esta materia, educación para la ciudadanía, y las otras dos tenían que ver con dos proyectos legislativos, uno el de la Ley de Memoria Histórica, la otra considerar matrimonio a las uniones del mismo sexo. Es decir, esto generó un verdadero espanto en los sectores de la jerarquía eclesiástica española y bueno, salieron a ganar las calles donde hubo fuertes reivindicaciones a las ideas monárquicas, pero a su vez a atacar el sistema democrático, situación que no se daba en los últimos 20 años. Si uno tiene que buscar qué antecedentes se encuentra, también lo podríamos chequear en lo que fue el proceso de las elecciones internas para los precandidatos en la elección presidencial norteamericana. Especialmente uno lo puede encontrar en el Partido Republicano, actual
en el gobierno, donde la denominada coalición cristiana tiene un proceso de movilización político-electoral, justamente que fue uno de los elementos claves para la reelección de Bush en el año 2004. En este sentido, se da en varios estados del interior de los Estados Unidos, de la zona centro, donde casi siempre hay niveles de consulta constitucional bajo la forma de referéndum o de plebiscito, donde tiene que ver acerca de la cuestión del acerca de derechos para las minorías sexuales, la cuestión de la inmigración, que también comienza a tallar ahora en las nuevas agendas internacionales. La cuestión de la inmigración es considerada hoy una nueva amenaza, una amenaza al sistema internacional, como lo puede ser el narcotráfico, el terrorismo, y en este sentido, con la crisis existente que tiene origen en los Estados Unidos y se expande luego a Europa, el fenómeno del discurso antiinmigratorio tiene un fuerte peso, a tal punto que se están modificando legislaciones en la Unión Europea que van a significar, por otro lado, la ampliación de la jornada de trabajo. Que lo hacían ante representantes del Estado palestino, habían tenido la misma referencia hace 2 meses y medio atrás, es decir, que no fue un lapsus, un error, tenía toda una intencionalidad de la Alianza Nacionalista y de Forza Italia, las fuerzas mayoritarias, gobernantes en el esquema político italiano, que tiene que ver en esta cuestión de ver al inmigrante, al gitano especialmente, al rumano, como un diferente y con procesos de persecución bien clara, en este sentido, donde hubo una foto que llevó a varios organismos de cooperación al desarrollo, donde se estaba en una playa de Nápoles y bueno, turistas italianos tomando sol y 2 gitanas menores yacían sus cadáveres ahí como si nada. Es decir, más allá del efecto mediático en ese momento, esto está demostrando que hay un nivel de legitimidad discursiva por parte de sectores religiosos en la no aceptación del otro, es muy fuerte en este sentido. A tal punto que volvemos a insistir, el debate en educación para la ciudadanía tiene que ver con el principio del laicismo, con cómo se conforma la nueva carrera docente, no solo en la Argentina, como se explicó en la conferencia de ayer, sino también en los países centrales. Esto tiene que ver, también es un debate que se ha dado en la formación docente en los Estados Unidos, donde el fenómeno de la coalición cristiana ha llevado que una importante cantidad de niños y jóvenes no asistan a la escuela, justamente porque sus padres ascriben a que el Estado es un sistema de adoctrinamiento y va en contra de sus principios. Esto uno lo puede encontrar en los sectores creacionistas más ortodoxos, donde ha habido algunos análisis que se han hecho acá en el Congreso, y algunos de los ponentes que han estado aquí también tienen fuerte experiencia en ello, a tal punto que los sectores más duros dicen que, más allá de la caída del muro de Berlín, consideran que todavía el sistema del viejo comunismo sigue estando vigente. Cuando uno lee esto en el año 2008, casi 2009 ya, realmente se sorprende. Es decir, parece que, digamos, es un artículo de selecciones de la década del 60 o de la década del 70. Pero bueno, ellos consideran justamente que, bueno, cayó ese muro. Algunos decimos que, bueno, cayó ese muro, pero no cayó el muro de la pobreza, y ellos consideran que no cayó el muro del sistema educativo, donde el Estado, más allá de las políticas que se denominan del consenso de Washington, especialmente en parte de los 80 y parte de los 90, el Estado en la educación tiene un alto nivel de regulación y un alto nivel de intervención. Por lo tanto,
tienen esta actitud de resistencia, de participación en la institución educativa. No son datos menores, aquí en la Argentina ha habido alguna experiencia muy parcial con respecto a este tema. El tema de educación para la ciudadanía en España tiene una fuerte vinculación con una reforma curricular que se ha llevado adelante en la provincia de Buenos Aires en los últimos 3 años, una materia construcción de ciudadanía, pero también acá yo me voy a referir a el nivel de tensión existente en los diseños curriculares de la denominada Ley Federal de Educación de la década de los 90, donde en ese momento el Ministerio de Educación convoca a los expertos más reconocidos en las diferentes áreas, por lo menos de las ciencias sociales, que es de donde uno viene, podían acreditar producción, currículum. ¿Dónde se dio el mayor nivel de tensión? En la materia que en ese momento se llamaba formación ética y derechos humanos. Ahí renuncia el equipo completo por fuertes presiones, por querer incorporar en el diseño curricular la teoría de Darwin, cuando ya se planteó el tema de una perspectiva multicultural. Ese equipo estaba liderado por un especialista en ética como Carlos Cuyen, es decir, ya demostró ese nivel de tensión. Fue en el único espacio de contratación de técnicos externos para armar ese modelo de reforma de los 90, muy crítico para muchos de nosotros, que todavía no se ha terminado de desarmar, pero ahí se ve bien claro el nivel de tensión existente. Es decir, un nivel de tensión que ya lo habíamos visto también en lo que había sido el Congreso Pedagógico. Acá se expresa porque ese modelo de reforma educativa es el del consenso. El del Congreso Pedagógico había sido la tensión Braslavsky-Van Gelderen. Acá era el proyecto conjunto. Van Gelderen y Braslavsky formaban parte del mismo proyecto educativo de relanzar la Ley Federal de Educación, y se da ese nivel de tensión. Con la reforma de Puiggrós, de esta materia, genera también un fuerte debate y vuelven a aparecer críticas de la misma manera que se habían dado en el año 84, en el año 85, en un relevamiento que nosotros estamos haciendo en una revista que fue un semanario que es un fiel reflejo de lo que fue la transición en ese momento, acerca de las expectativas que cada uno de nosotros teníamos de la democracia. Llamó El Periodista de Buenos Aires, muchos de ustedes lo conocen, era de ediciones de La Urraca, es decir, no solo la revista Humor, que había ocupado un rol clave en la disputa cultural durante la dictadura, sino se da este proyecto. Y las críticas de los sectores eclesiales. En ese momento aparecía la fuerte influencia del pensamiento gramsciano. Y esto tenía que ver también con el rol de algunos padres de la escuela gramsciana en la Argentina, como Juan Carlos Portantiero, José Agricó, Emilio de Ípola, y ahí aparecía la influencia de el intelectual orgánico que muchos de nosotros ascribimos que en la formación docente, justamente el docente debe ser un intelectual orgánico, porque la escuela es un espacio de emancipación, y así lo debemos concebir. Por lo tanto, como se planteó ayer, debemos recuperar la docencia específicamente en el capital cultural. A muchos de nosotros nos pasa cuando damos clase ante los adolescentes y te dicen: pero profe, usted que aparte trabaja en la universidad, ¿para qué eligió esta carrera? Podría haber elegido otra que es más exitosa. Y uno también lo nota de quienes eligen hoy mayoritariamente ser docentes. En un análisis que se está haciendo acerca de las matrículas, uno lo nota que en los lugares donde existe universidad, pública o privada, la opción por la docencia, específicamente tomando la opción por la docencia del magisterio, como la enseñanza
de las maestras de grados o la enseñanza de la educación inicial comienza a ser la segunda o la tercera opción después de 2 o 3 fracasos universitarios. En los lugares donde, en los pueblos de más de, a una diferencia de 100 kilómetros de esta ciudad, por lo tanto, si alguien quiere venir a estudiar, no lo puede hacer si no reside en esta ciudad, porque la asistencia es diaria, por lo menos son 4 veces a la semana, por más que tenga un micro, es imposible de poder realizarlo. Ahí todavía siguen estudiando los buenos alumnos que son en parte algunas de las maestras o profesores que tuvimos algunos de nosotros en la escuela primaria y secundaria pública y de calidad y gratuita que le dio a la Argentina una característica fuertemente diferenciadora en el proceso de la primera parte del siglo XX en la Argentina. No es este un dato menor de cómo recuperamos la formación docente, más allá de que la educación no forme parte hoy de la agenda pública, sí lo ocupa la inseguridad, pero debemos reconocer que hay 400.000 jóvenes, según una estadística oficial de la provincia de Buenos Aires, que en edad entre 14 y 18 años, que no estudian ni trabajan. Si no estudian ni trabajan 400.000 jóvenes en la provincia de Buenos Aires, esto explica algunas de las situaciones de inseguridad que no se resuelven justamente con la modificación de la imputabilidad. Situación que el doctor Radresa comentaba hace un rato, que revisando el Código Penal de 1824, ya 1824, prácticamente en el Bicentenario, ahora cuando comenzamos a hablar del Bicentenario, a los 10 años ya eran responsables penalmente. Es decir, que en este discurso vemos que no está inventando nada algunos sectores de la dirigencia, sectores de la opinión pública. Esta situación acerca de la imputabilidad de los menores no es un hecho ajeno, es decir, no es un hecho aislado, no se da solamente en la Argentina. La situación de los menores, la situación de la inseguridad, también fue uno de los temas de la agenda electoral para el triunfo de Sarkozy en Francia, fue uno de los temas de la agenda electoral para el triunfo de los sectores más reaccionarios en Bélgica y para el triunfo de Berlusconi en Italia. Vemos que estas situaciones no son aisladas, entonces, ¿cómo actúa o qué peso tiene en la agenda internacional el discurso de la no aceptación del otro? En este sentido, debemos reconocer que la política exterior llevada adelante desde el Vaticano tiene una agenda muy clara, fuertemente de condicionamiento, fuertemente de presión a cualquier intento de proyecto legislativo de sanción de una ley de aborto. El caso más claro se está dando en la actual República Oriental del Uruguay, es decir, un estado donde está separada la Iglesia del Estado, donde los niveles de tensión han sido tan grandes que han llevado al presidente Tabaré a vetar a vetar la ley aprobada por el Congreso, y eso significa, por otro lado, que no tiene una mayoría para poder volverla a aprobar, es decir, el veto ese está vigente, generando una crisis política existente. La misma presión se ha dado en la gobernación de México, con la sanción de una legislación protectora del aborto, es decir, comenzamos a ver que este tema es un tema clave. Otro tema clave en la agenda del Vaticano justamente es el subsidio, las políticas de financiamiento acerca de las instituciones educativas. Es decir, la Conferencia Episcopal Española, en este momento a cargo del cardenal Ruoco, es decir, uno de los sectores más conservadores del clero español, critican fuertemente el gobierno de Zapatero, pero es el Estado que tiene uno de los mayores niveles de financiamiento a las instituciones educativas. Y ahora vamos a remitirnos a algunos debates intelectuales que se han dado en ese momento. Esta es una
una agenda existente. En América Latina es muy clara esta situación. Uno ya lo podía encontrar con el gobierno de Reagan en los 80, el famoso documento de Santa Fe, el surgimiento de las nuevas iglesias, los denominados telepredicadores, y en el caso también de la nueva iglesia brasileña, que algunos de ustedes cuando pasan las 11 de la noche y quieren ver algún canal de aire, ven realmente cómo mayoritariamente ocupan el espacio radial o televisivo, con, por otro lado, un fuerte componente en el peso electoral. Es decir, la Iglesia Universal es un componente electoral clave en determinados distritos de la política brasileña, que a su vez, como para ilustrarlo, en el caso brasileño no es comparable al sistema político argentino, chileno o uruguayo. No existen en los últimos 50 años, después de la experiencia de Getúlio Vargas, un partido de alcance nacional. Por lo tanto, los liderazgos son liderazgos locales, y acá tienen una fuerte influencia este tipo de iglesias. Específicamente podíamos encontrar al matrimonio Garotinho, que estuvo a cargo de la gobernación de Río de Janeiro, y algunos otros estados donde decidían justamente el resultado electoral. Lo mismo podíamos encontrar con el triunfo de Fujimori en su momento en Perú. Vemos entonces que no son hechos aislados. La cuestión del financiamiento es un tema clave, cada tanto reaparece, uno lo puede encontrar cuando desde el sector público se intenta regular. Ayer tuvimos una conferencia lo suficientemente clara en ese sentido. Ahora, con la presidencia de Monseñor Aguer a cargo de la Comisión de Educación de la Conferencia Episcopal, vamos a ver rápidamente las críticas que van a salir al sistema educativo. Es decir, críticas donde él ya había acusado a la Dirección General de Escuela de la influencia del pensamiento gramsciano en un documento en el diario, publicado en el diario El Día durante el año pasado. Esto lo vamos a ver cómo se va a repetir a partir de ahora. Y todavía queda un debate pendiente que ellos no están generando encuentros con producción de borradores acerca de la Ley de Educación Superior, que es una de las deudas pendientes que tiene la democracia. Como otra de las deudas pendientes es una nueva ley de radiodifusión, también justamente es sancionar una nueva ley de educación superior, porque la ley de educación superior vigente es la de la década del 90, que justamente las comunidades universitarias rechazamos abiertamente. No fue una ley que reflejó el consenso del pensamiento de la comunidad universitaria argentina en este sentido, y a ellos les preocupa fuertemente cómo va a ser la regulación acerca de la educación privada, acerca de las carreras de posgrado, acerca de la posibilidad de aumentar subsidios en la educación superior terciaria, con fuerte incidencia en muchos lugares del interior del país. Esta situación que nosotros estamos viendo como muy localista, uno la puede encontrar en otras agendas latinoamericanas. Y acá debemos recordar también que el discurso de la no aceptación del otro, en la última cumbre mundial de población, las políticas llevadas adelante en ese momento por Monseñor Ratzinger, el actual Papa, coincidían con los sectores del fundamentalismo islámico. Entonces vemos como una fuerte contradicción, ¿no?, en este nuevo escenario electoral post-11S, donde el terrorismo internacional iba de la mano de lo islámico, cómo había coincidencias en conferencias internacionales acerca de políticas de salud reproductiva, políticas que tuviesen que ver con el pensamiento laico, es decir, el grado de laicidad
en los estados. Este nivel de tensión uno lo puede encontrar en este momento en Turquía. Turquía que intenta hacer todos los deberes para ingresar a la Unión Europea desde el punto de vista económico para poder ingresar a los acuerdos del Tratado de Maastricht, tiene en el tema del laicismo, por las características internas de Turquía y a su vez conflictos internacionales no resueltos, un tema de agenda clave en la defensa de los derechos humanos. Como vemos, el tema del laicismo y el tema de aceptar el discurso del otro es un tema que está plenamente vigente y por eso debemos trabajar desde el ámbito que estemos, ya sea desde el educativo, desde el cultural, justamente desde una perspectiva pluralista que nos permita justamente concebir una democracia de ciudadanos. Yo me voy a referir ahora a un artículo de Fernando Sabater que publicó en el diario El Día acerca justamente de la fe religiosa y la libertad cívica. Dice así: hay cosas que indignan y cosas que asombran. El comportamiento de la Iglesia Católica en España suscita ambos sentimientos. Claro que no solo en España, porque la radicalización integrista de esta sacropolítica es evidente, un poco por todas partes, desde hace ya más de 3 lustros. Gracias al Papa Juan Pablo II y a su mentor teológico y después también Papa, Joseph Ratzinger, en nuestro país se ha hecho agresivamente perceptible durante el gobierno de Zapatero, pero en Italia la padecen desde mucho antes. En Polonia ha llegado a convertirse en algo casi grotesco últimamente. En el caso de Polonia se iba a hacer un registro de homosexuales o uniones civiles, de hecho, que estuviesen trabajando en la administración pública. El anterior gobierno que cayó, a cargo de unos mellizos muy conservadores y sumamente reaccionarios, en uno de los países beneficiarios de las nuevas políticas de la Unión Europea. Incluso en Gran Bretaña ha adquirido tal cariz su ofensiva contra la educación sexual en los colegios que los obispos han sido convocados al Parlamento para que expliquen lo que se traen entre manos. Se trata de un fenómeno relativamente nuevo, aunque a mi juicio más bien cíclico, que Díaz Salazar llama la repolitización de la religión. Por supuesto, la religión, cualquier religión, es en principio una cuestión de grupo, es decir, de poder. Y las iglesias siempre constituyen el concentrado jerárquico de dicho poder, en pugna social con otros concurrentes. Tras el aborto y el matrimonio entre homosexuales, esta ofensiva clerical se ha centrado principalmente en la batalla contra la asignatura de educación para la ciudadanía y ha encontrado el insólito apoyo de una serie de ex intelectuales progresistas con tal de minar al gobierno de Zapatero, contra el que desde luego no faltan motivos de descontento, va a decir Zapatero, que participa de una experiencia de un nuevo espacio opositor. Han decidido ahora equivocarse con la derecha, supongo que para espiar los años que estuvieron equivocándose con la izquierda. En el fondo, pese a los muchos teólogos de guardarropía que han brotado como champiñones en columnas periodísticas y tertulias radiofónicas, lo que se nota en todo ello es una patética ignorancia, tal como denunciaba ya Renan hace siglo y medio. La fortuna del catolicismo hoy en día se basa en que se lo conoce muy poco, no se lo ve más que en su apariencia imponente, no se lo considera más que según aquello que tienen sus dogmas
de elevado y de moral. No se escudriñan sus entresijos, aún más se rechazan descaradamente o se explican complacientemente aquellos de sus dogmas que contradicen demasiado abiertamente el espíritu moderno. Lo único claro que desde luego es que ninguna fementizada alianza de civilizaciones clericoides va a salvarnos de quienes se niegan a secularizar la moral y no aceptan la razón laica como base del acuerdo cívico de las democracias. Muchas gracias. Bueno, siguiendo con la modalidad y también podemos unir los dos encuentros que tuvimos el anterior y este, creo que están muy relacionados, así que bueno, aprovechemos para las preguntas. ¿Fernando? Sí. Sí, por ahí para abrir. Es muy interesante lo que dijiste sobre la cuestión del financiamiento, ¿no? En la experiencia que yo había contado antes, de tener que ir a La Plata a luchar una subvención para una escuela privada que no es confesional, es terrible, porque, por ejemplo, en cosas inclusive pequeñas, te dan una cita donde uno va de 400 kilómetros a determinada hora y vos estás ahí y el obispo pasa primero. Y uno tiene un jardín de infantes como nos pasaba a nosotros, como nos pasa a nosotros aún, desde hace 5 o 6 años en condiciones de ser subvencionado, y la subvención no solamente que no viene, sino que además te dicen más del 60 no te voy a dar para cada uno de los cargos, y además te lo voy a dar de a poco a lo largo del tiempo. Y el obispo fundó una escuela hace 5 minutos y sale de la reunión de 5 minutos con la subvención completa. Yo creo que por ahí coincido con lo que dijo uno de los panelistas anteriores, de que no estamos acá para discutir la existencia o no de Dios. Yo creo que por ahí estamos más, a lo largo de estos días me estoy dando cuenta de cuál es la estrategia que tenemos que llevar adelante para fortificarnos. No como ateos, sino como parte de la sociedad que pretende otro tipo de reconocimiento y no esta segregación que hemos sufrido durante tanto tiempo por algunos de los movimientos religiosos que hay en nuestro país. En ese sentido, la cuestión de luchar por el financiamiento equitativo de todas las escuelas privadas creo que es crucial. Y que si bien, como nos comentó el representante del INADI, la Constitución dice que debemos como Estado sostener a la religión católica, lo que no dice que hay que financiarla. Entonces yo creo que ese es un punto de lucha clave de aquí en el futuro para la agenda de instituciones ateas, racionalistas, agnósticas, etcétera, que creo que es principal que reconozcamos nuestras diferencias, nos juntemos por nuestros aciertos y nos federemos para tener una visibilidad y una fuerza mucho más grande. Sí, me parece que justamente vos planteaste un tema de agenda. Si nosotros tomamos quienes han ocupado en la provincia de Buenos Aires, que estamos hablando del sistema educativo más grande de Sudamérica, en ese sentido, casi 5 millones de alumnos, quienes han ocupado la dirección, la denominada DIPREGEP, la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada, es bien claro, hasta por sus apellidos, y si uno hace un recorrido de su historia de vida, su fuerte vinculación con el clero católico. Esto es así, desde Cecilia Plaza como sobrina de Monseñor Plaza en su momento, hasta el nivel de tensión existente con la sucesión del licenciado Driosola, que en ese momento se intentó durante el último tiempo de la gestión Puigros, que era un nivel de tensión que bueno, hay un fuerte recambio en este sentido. La política de financiamiento, quienes somos nacidos en Mar del Plata y quienes tenemos un compromiso con la educación pública local, siguiendo la historia y la trayectoria del exintendente Lombardo, creador de un sistema educativo municipal público y laico, justamente todavía a la actual gestión del intendente Pulti le toca terminar, y algunos habíamos ocupado antes cargos en el área educativa, todavía nos falta reconocer
3 instituciones, es decir, 2 jardines de infantes y una escuela de primaria básica, como se denominaría ahora, ni hablar de las escuelas secundarias, las escuelas de formación profesional, siguen siendo financiadas por el municipio, mientras uno toma las instituciones más reconocidas, tienen un financiamiento que va desde el 70, el 80 y en algunos casos hasta el 100%. En este sentido, creo que la necesidad de conformar un espacio, como ese término tan español de colectivo o plataforma, en defensa de una educación pública, laica, y experiencias como la que vos contás, de experiencias cooperativistas, experiencias de asociaciones de padres, que esto se da mucho en determinados pueblos. Cuando uno hace el recorrido en el interior de la provincia de Buenos Aires, las primeras escuelas secundarias donde no había llegado el normal nacional es una asociación formada por profesores, por asociaciones de amigos, que sigue estando todavía esa escuela clave. Hoy el tema del financiamiento y el tema del laicismo sigue estando vigente. No es que estamos en el siglo XIX, ayer acá lo planteó Carlos, es decir, cómo se da la apropiación de las prácticas. Es decir, cómo desde en determinados lugares esa escuela funciona justamente como una institución religiosa paralela, en el sentido de como el espacio donde se hacen comuniones, donde se dan clases de catecismo, pero el tema del financiamiento es un tema central, es un tema clave, no solo en la educación primaria, en el jardín de infantes, sino también uno lo ve cuando analiza los niveles de subvención en las instituciones terciarias privadas, va a encontrar que todas aquellas que tienen que ver con instituciones religiosas, por supuesto que mayoritariamente la Iglesia Católica en la Argentina, pero no solamente, por eso digo, instituciones religiosas, cuentan con nivel de financiamiento, o en otro caso, como podríamos tomar algunas universidades confesionales existentes, no solo en la ciudad de Mar del Plata, como la Congregación Santo Tomás de Aquino, a cargo de Monseñor Fosbury, reciben a veces financiamiento o subsidios encubiertos por parte del sector público, en este caso a través de programas de capacitación o carreras bajo la forma de tecnicatura o programas de actualización de agentes provinciales que no se hacen en la universidad pública y se hacen en la universidad privada confesional. Un caso de esto fue la carrera bajo la forma de tecnicatura que tenía en la lucha contra el narcotráfico, que, digamos, bueno, resulta como gracioso, digamos, que en la provincia de Buenos Aires, uno de los lugares donde el narcotráfico y la delincuencia ocupa un tema sin resolver, se creó una tecnicatura. También en el área de seguridad crearon una tecnicatura con financiamiento para instituciones privadas religiosas, que se podría ofrecer tranquilamente en un acuerdo del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires con las más de 8 universidades que tiene la provincia, y lo puede realizar. Hablando de la provincia de Buenos Aires, porque es el ámbito donde uno actúa, donde tiene mayor desarrollo profesional. Esto a su vez en las provincias, esa vinculación es mucho más fuerte y más consolidada todavía. No sé si tenemos tiempo y tampoco sé si es muy relevante, me da un poco de timidez, pero pensando en el debate que tuvimos antes, llegué tarde lamentablemente, pensaba en el título de tu exposición, Juanjo, que decía la aceptación del otro y los fundamentalismos, no sé. Y yo, también por mi deformación o formación muy humanista, pensaba en lo del otro, cómo se hace con el otro, ¿no? Que vos decías, y yo me pareció observar, sobre todo en el debate después de las ponencias anterior, cómo
al otro le sacamos la cualidad humana, individual, lo convertimos en un grupo, lo titulamos y ahí apuntamos, ¿no? Que eso se puede dar desde cualquier ideología, no importa, lo que vos hablabas de los gitanos, los rumanos, los católicos, los ateos, o sea, no importa cuál sea el grupo, los rubios, los negros, los otros, es un modo de procesamiento, y yo no sé, porque yo esperaba oírte hablar de eso, de la consideración del otro como persona, ¿no? Mirá, te doy un caso acerca de la escuela, como va a decir Deleuze, los dispositivos disciplinarios están plenamente vigentes. Hay un proyecto legislativo existente en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Sí, hoy, con 25 años de democracia, con Mercosur en crisis, pero con acuerdos firmados para poder habilitar a los extranjeros de países limítrofes, hablando de países limítrofes, que puedan ejercer la docencia. Es decir, si viene un uruguayo a querer ejercer una maestra de grado, es imposible revalidar su título, solamente lo ha podido pasar por alguna vía de un amparo judicial. Es decir, ni hablar cuando se dan situaciones vinculadas con minorías sexuales, todavía siguen estando vigentes situaciones en las instituciones privadas, se da muchísimo, y hubo un caso en este sentido en una escuela pública de la provincia de Tierra del Fuego, con un transexual que estaba en el ejercicio de la docencia de la escuela media, y ante una denuncia de algunos padres, no justamente porque los hijos habían planteado algo, ni había ninguna situación que rozara con algo extrapedagógico vinculado al abuso, ni nada de ese sentido, se instaló desde lo mediático y se planteó este hecho. Cuando vos lo planteás, Tere, hay situaciones que se dan dentro de la escuela. Hubo casos paradigmáticos donde en 2 o 3 instituciones, en alguna de alta jerarquía, en la Universidad Nacional de Mar del Plata, en su colegio secundario en su momento, y en otros colegios universitarios como el Nacional de La Plata y en el Nacional de Buenos Aires, el debate que se daba cuando llegó un coreano o un oriental a ser el abanderado, es decir, a ser el mejor promedio. Es decir, parece que llegaba esta situación a romper los principios fundacionales de ese colegio que había tenido otro tipo de mandato fundacional, planteándolo en los colegios universitarios, es decir, un recorte en ese sentido que estamos haciendo por la vía del mecanismo del ingreso que tiene, escuelas donde mayoritariamente van sectores medios o medios altos. En este sentido, este debate se ha dado. Y acerca de, en el caso de la ciudad de Mar del Plata, que es por ahí lo que yo más conozco por experiencia de campo, con las comunidades migratorias bolivianas que ocupan fuerte presencia en los establecimientos educativos de todo el corredor frutihortícola, es decir, uno las puede ubicar desde el Boquerón, es decir, 15 kilómetros más allá de Batán, por la misma ruta yendo para Necochea, hasta Colonia Barragán, uno va a encontrar situaciones de tensión en este sentido, de tensión entre sus padres, o a su vez se da el hecho de lo saco de la escuela pública y lo intento llevar a la escuela privada, porque estas situaciones no se van a dar aparentemente, ¿no? Es decir, yo siempre planteo que en este caso, cuando trabajamos con adolescentes, uno a veces prefiere realmente charlar con los pibes que entrevistarse con los padres, porque realmente, más allá de los déficits en los cuales se encuentra el sistema educativo hoy. Muchas gracias, Juanjo. Otro aplauso para vos. Gracias a todos.
felicitarte, Fernando, y a todos los organizadores, bueno, por el éxito de las jornadas, porque con este día de playa, de fin de semana largo, hemos demostrado también que esta no es la ciudad solamente de la playa, del casino, sino también que es un ámbito de debate, de pluralismo racional. Gracias. Una pequeña pausa y el último evento del Congreso, que es un pequeño debate de por qué no necesito a Dios.